Va a tener un impacto en su planificación de su vida futura. Están más en riesgo de poder tener una relación parecida, ¿no? O, en otro caso, pues, si no escogen ese tipo de relación, eso igualmente ha afectado a sus emociones. Pero la buena noticia es que la atracción, ¿no?, y el deseo es social, ¿no? No es una cosa que sea innata, no es una cosa que sea un rayo, ¿no?, como explicaba Jesús Gómez, ¿no? Y eso se aprende en la experiencia y por lo tanto se puede cambiar. Pero incluso el recuerdo de esas experiencias también se puede cambiar. De entre los diferentes tipos de memoria humana, la autobiográfica es reconstructiva. La persona puede revisarla y transformarla. Esto es la idea de plasticidad cerebral, de nuevo. Inspirándonos en esa idea de Kandel de plasticidad cerebral, diseñamos esta intervención con 63 chicas universitarias, jóvenes, con una media de edad de 20 años, como veis ahí, grupo experimental, grupo control. Les dimos la definición de relación afectivo-sexual violenta con los criterios de la comunidad científica y tenían que autoidentificarse. Con que hubiesen cumplido uno de ellos, ya formaban parte de la muestra, ¿vale? Y podía haber sido una relación esporádica o estable. Ya os digo que la mayoría de ese número eran relaciones afectivo-sexuales esporádicas, las que habían sido violentas. ¿Qué hicieron en la condición experimental? Simplemente escribieron el recuerdo de la memoria, el recuerdo de la relación violenta, lo escribieron en ordenador y rellenaron un cuestionario sobre emociones asociadas a ese recuerdo. Nos lo dieron y les dimos 3 capítulos de este libro que veis ahí, El amor en la sociedad del riesgo, en inglés Radical Love, que presenta la evidencia científica sobre la naturaleza social del amor y de la atracción y que lo que hace es hablar de ese discurso coercitivo y vacía de atractivo la violencia, ¿vale? Leen esos capítulos durante 10 días y les enviamos por email de nuevo el cuestionario y tenían que volver a escribir el mismo recuerdo. En la condición de control, las mismas medidas, pero no hubo intervención, es decir, no leyeron el libro. De forma que podíamos comparar, ahora sí, con mucho rigor, los efectos producidos por la lectura, en este sentido. Resultado 1. Aumentaron las memorias críticas. Esto lo que quiere decir es que aumentaron los recuerdos de episodios en los que había desprecio, humillación, mentiras, engaño, tensión, diferentes tipos de violencia y que en la primera versión del recuerdo escrito no habían aparecido. Lo veis ahí, en el grupo experimental, la barra azul es antes de la lectura, la barra verde es después de la lectura. Prácticamente se triplicaron el aumento de memorias críticas, siendo esto un resultado muy significativo. Aquí hay un ejemplo de la parte cualitativa. Esto simplemente es un trocito escogido de uno de los relatos escritos. Una chica dice, está explicando una relación esporádica en una noche que van a la discoteca con sus amigas y dice que, bueno, que lo veis ahí, ¿no? Que esa noche la idea era enrollarse con el máximo número de chicos y que, bueno, ella se va con un chico a la playa y aquí explica, nos sentíamos muy bien y decidimos ir a la playa para estar más relajados. Y lo que veis ahí no lo hicimos, pero mantuvimos mucho sexo, etc. Después de la lectura, explica, primero, esa noche nuestro objetivo era, lo que me he adelantado y he dicho antes, ¿no?, tener sexo con el mayor número posible de tíos para sentirnos guays, supongo. Y ahora, cuando habla de que se van a la playa, los dos, no dice nos sentíamos muy bien y decidimos ir a la playa y qué bien, ¿no? Dice, para ser sincera, me presionó para hacerlo. Y nuestro objetivo esa noche era tener sexo con todo lo que se movía, así que finalmente acepté. Bueno, lo que vino después, y aquí no cabía todo, es que esta chica vivió una situación de mucha violencia posterior a esto. Y después este chico le insistía en quedar. Y sus amigas, ella explicaba en la primera versión del recuerdo,
es que a pesar que decían que, bueno, que no se lo había montado bien, este chico lo que hace al día siguiente, es decir una mentira sobre lo que había pasado esa noche. Ella dice aquí que no lo hicieron. Él lanza una calumnia en las redes sociales diciendo todo mentira sobre lo que había pasado, un poco como el caso con el que empezaba esta sesión. A ella eso le sienta muy mal, le afecta mucho, y este chico le dice de volver a quedar. Ella está afectada, le pregunta a sus amigas, pero dice que la mayoría le dicen que bueno, que sí, que se la ha montado mal, pero que bueno, que quede. Y después de la lectura, algo muy importante que sucedió es que ella dice, hubo una amiga mía que me dijo que no quedase con él, que era un cutre, que era un impresentable y tal. Y eso sucede después de la lectura. Luego vamos a ver por qué es muy importante recordar cosas como esa. El recuerdo de las cosas no es necesariamente el recuerdo de las cosas como sucedieron y cómo fueron. Muchas veces la literatura clásica es capaz de explicar la psicología humana mejor que la propia investigación científica, y un ejemplo claro de esto es el libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, donde dice esas palabras. Es importantísimo que esos recuerdos que permanecían como esa parte del iceberg debajo del agua en el inconsciente, con intervenciones como esa se elevan a la conciencia. Y eso es lo único que hace posible que sea posible, disculpar la reiteración, transformar ese recuerdo. Todo lo que no es consciente no puede ser reconstruido. Entonces esa elevación a la reflexión y ese mayor número de detalles conscientes hace posible la reconstrucción también de las emociones. Vimos que después de la lectura hubo un cambio en las emociones que el recuerdo de la experiencia incita en la persona. Las chicas después de la lectura se sentían menos felices con ese recuerdo de esa relación, más preocupadas, más sorprendidas y más enfadadas o disgustadas con esa experiencia. Esto es fundamental. Por ejemplo, en el grupo control que no hizo la lectura, incluso se vieron efectos contrarios. O sea que solo recordar algo, si no hay ninguna intervención, incluso puede reiterar las emociones que tú sentías previamente y que puede que sean negativas para ti, como esto demuestra. Incluso muchas participantes, lo que sucedió, y no nos lo esperábamos, pero nos lo explicaron, es que cuando leían el libro, les grababan audios por el WhatsApp en sus grupos de amigas, contándoles, diciéndoles tal cual párrafos o frases del libro, y les decían, como veis ahí, ¿no? Esto, escucharlo, léelo, porque también te ha pasado a ti y esto no puede ser. Tenemos que acabar con esto que estamos haciendo, esto nos va fatal, ¿no? Y lo compartían con su grupo de amigas, e incluso luego explicaba aquí esta chica que les invitaba a su casa que vinieran para discutir sobre eso, un poco extendiendo la solidaridad, ¿no? a su grupo de iguales. La neurociencia ya ha demostrado que el diálogo y la reflexión, especialmente cuando sucede con personas con las que tienes confianza, tiene un impacto claro en cambios en el cerebro, en su estructura y en su función, y que eso es beneficioso para el comportamiento social y emocional. Este es Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, a quien tuve suerte de escuchar cuando estudié mi doctorado allí, y que es una figura mundial, un líder mundial en neurociencia afectiva y en plasticidad en la actualidad. Lidia Puigvert, desde la Universidad de Cambridge, investigadora también de CREA, ha estudiado cómo en grupos, en tertulias feministas dialógicas, en las que las chicas hablan desde un diálogo igualitario sobre esas experiencias, pueden llegar a cambiar el deseo hacia estos perfiles de masculinidad. Algunas de las participantes, después de la intervención, tomaron decisiones y experimentaron cambios como estos. Ahora sé que nunca tendría una relación con él o con hombres como él. He decidido dejarle de hablar por algún tiempo. Mabel primero le dejó de hablar, luego dejó la relación. Ahora sé que no puedo dejar que me trate así. Isa. Eso es transformación en sus propias vidas. Han sido capaces, porque libremente lo han escogido, de transformar su recuerdo autobiográfico y las emociones que ese recuerdo les supone, y con ello cambiar sus planes de futuro. Su imaginación sobre sus relaciones futuras han cambiado como resultado de la transformación de esos recuerdos.
Esto es fundamental porque no es que las mujeres jóvenes o las mujeres que tengan ese tipo de relaciones con masculinidades de tipo violento, no es que no sean conscientes, no es que se dejen llevar por los impulsos, es que se están dejando de llevar por el sistema, por el discurso coercitivo, que en lugar de decidir ellas, está decidiendo el discurso coercitivo por ellas. ¿Me explico? No es que no sea consciente, es muy consciente. Lo que pasa es que no eres tú quien decide. Está decidiendo eso en lo que te ha socializado, ¿no? Que te ha creado unas conexiones que te llevan a que sea más fácil que entres a eso. Lo que deciden estas chicas es ser agentes de su propia vida. Y una vez elevan a la conciencia sus recuerdos, deciden, no, aquí quien decide las relaciones que tengo soy yo. Y por todas estas razones, incluso llegan a cambiar el perfil de personas que les atraen, ¿no? Y todo eso ya lo estamos investigando también a nivel de cambio en las conexiones sinápticas. Eso es libertad. Eso es el ejercicio de la libertad humana. Es que a través de la conciencia podemos escoger libremente qué experiencias, qué personas, qué relaciones tener, ¿no? Y escoger aquellas que no solo nos van a dar mejor salud, ¿no? Sino también más sentido en la vida, más felicidad, más satisfacción de todo tipo. Ya está demostrado, y ahora pasamos a la parte positiva, ¿no? Que cuando se toman esas decisiones la vida mejora. Las personas que tienen relaciones no solo afectivo-sexuales, sino relaciones cercanas, que incluyen lo afectivo-sexual, pero también la amistad y otras, ¿no? En la comunidad, que son de calidad, que son positivas, tienen una percepción de que su vida es mejor, tienen una mayor satisfacción con su vida, y esto es fundamental, porque según cómo tú percibes tu vida, sientes si la vida merece la pena o no. Erik Erikson habló mucho de esto en la teoría psicosocial del desarrollo, ¿no? Hay un momento en la vida, cuando te acercas al final de la vida, que miras hacia atrás y dices, bueno, ¿qué vida he vivido, no? ¿Esta vida ha tenido sentido? ¿Lo que he hecho, las relaciones que he tenido o no? Si sientes que ha tenido sentido, pues hay un sentimiento de integración que él dice. Si sientes que no ha tenido sentido, sientes desesperanza. Y eso tiene unas repercusiones muy negativas en la salud mental de la persona cuando avanza la vida. Esto es fundamental. Mejores relaciones, mejor salud, ya está demostrado. Las personas que tienen relaciones más felices y más ajustadas tienen mejores perfiles biológicos en términos de salud. Tienen una presión arterial ambulatoria más baja, un mejor funcionamiento del sistema inmunológico, amortiguan mejor los efectos negativos del estrés, cicatrizan más rápido las heridas. Y en los casos de parejas en las que una de las personas sufre dolor, estar en una relación positiva y de calidad atenúa las respuestas al dolor. Incluso se ha visto, esta investigación publicada en PLOS es súper interesante, ¿no? Cómo en situación de hospitalización, cuando una persona se comparó la anestesia con ver fotografías de personas con las que tienes alguna relación y que te despiertan una emoción positiva y un sentimiento positivo. Y si eso sucede, la persona tenía una menor sensación de dolor, comparable a la anestesia. Y eso ya ha sido experimentado en situaciones de hospitalización. Bien, lo que eso nos quiere decir es, y nos lleva a la evidencia 2, es que no existe oposición entre hemisferios cerebrales, entre hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuál es el error de esto? Considerar que hay facultades humanas que se ubican en el hemisferio derecho y que hay facultades humanas que se ubican en el hemisferio izquierdo y que funcionan por separado, incluso diciendo que funcionan de forma opuesta. Eso es un neuromito, no tiene ninguna base científica en neurociencia. ¿Después? ¿Sí? Porque voy a por más. Y es fundamental acabar con eso. Está publicado en muchísimas revistas top del mundo. Una es Nature, pero hay muchísimas más, ¿no? Y habréis visto un montón de imágenes como esas que veis ahí. Bien, por eso no tiene base científica, no hay un hemisferio derecho que se encarga de lo emocional, de lo social, de lo artístico, y un hemisferio izquierdo que se encarga de lo racional, de lo académico, de lo lógico, de lo matemático y demás.
No existe esa separación en el funcionamiento cerebral humano. Hay una interconexión continua entre diferentes áreas del cerebro cuando hacemos cualquier tipo de actividad. Es un neuromito que, a pesar de que en los últimos años se extiende la evidencia, cuesta muchísimo cambiar esa idea, pero entre otras razones, por cosas como las que explicaba al principio de esta charla, sobre los dos enfoques dominantes de neurociencia y educación en España. ¿De dónde viene ese neuromito? Hubo una investigación a mediados de los 60 sobre personas con epilepsia muy grave, para quienes, con el objetivo de reducir los episodios que les supone que sus experiencias de vida y sus aprendizajes han sido diferentes, y entonces las conexiones creadas son diferentes en cada individuo. Eso es plasticidad cerebral. Voy a bajarlo al nivel de intervención y de investigación en intervenciones que funcionan. Y voy a remitirme a una investigación que ha sido publicada recientemente en una revista que es de las más punteras en el mundo en psicología, Frontiers in Psychology, y de una investigación que llevamos a cabo en colaboración con una investigadora de la Universidad del País Vasco, Leire Ugalde, colaboración de la Universidad de Cambridge, Lidia Puigvert, y otra compañera de CREA, Emilia Aiello. Bien, ¿qué vimos en esta investigación? Exploramos las memorias autobiográficas, que, para decirlo rápido, son las memorias sobre los recuerdos sobre nuestra vida personal. No es recuerdos sobre las tablas de multiplicar, no, son los recuerdos de tu propia vida. Eso se llama memoria autobiográfica. Tiene muchísimo impacto, como podéis imaginar, en la salud mental de una persona y en la psicología de una persona, cómo va construyendo sus propios recuerdos autobiográficos a lo largo de la vida. Nos preguntamos qué ocurre cuando esas memorias son de episodios de relaciones afectivo-sexuales en las que ha habido humillación, desprecio, tensión, diferentes tipos de maltrato, psicológico, físico, sexual, etc. Y que eso ocurre en relaciones afectivo-sexuales, sean estables o esporádicas. Nos preguntábamos, ¿esos recuerdos de esas relaciones violentas incluyen atracción de algún modo? ¿Algún tipo de atracción? ¿Por qué nos preguntamos esto? Nos lo preguntamos porque existe mucha investigación que también se ha venido desarrollando desde el CREA y que continuamos desarrollando, y esto es parte de esa línea de investigación. Existe un discurso coercitivo, social, dominante, en el que los perfiles de masculinidad con conducta violenta o con actitudes violentas se presentan como más excitantes, más deseables, más atractivos. Tenéis miles de ejemplos sobre esto. Series de televisión, películas de cine, literatura, cantantes, como veis aquí, bueno, está en muchos lugares, esa idea. Y eso es un discurso presente en muchos agentes de socialización en el que la población se socializa más o menos directamente y en el que las y los adolescentes están participando de una forma muy intensa en su propio día a día. Eso tiene un impacto porque en definitiva es una socialización y la persona puede llegar a crear un cierto deseo hacia esos modelos de masculinidad, no porque sean libremente escogidos, sino producto de ese discurso dominante, coercitivo. ¿Qué ocurre? Pues que como consecuencia de esa socialización, al final pues establece unas conexiones entre un estímulo que es de ese perfil de masculinidad violenta y una respuesta que es de atracción hacia eso. Tan fácil como eso, igual que ocurriría con cualquier otro aprendizaje, ocurre con este tema. Cuanto más se estimula esa conexión, más se refuerza, pero incluso con una sola experiencia afectivo-sexual violenta en una relación esporádica o estable, que ha sido muy fuerte para la persona, esa conexión puede estar profundamente establecida. En estos casos a veces no depende de la repetición de esa experiencia, sino que una sola, con mucho impacto emocional, puede ser suficiente para que esa conexión sea muy sólida. Cuando la persona recuerda esa experiencia, cualquier tipo de recuerdo autobiográfico, lo que hacemos es volver sobre la conexión. Entonces, cualquier recuerdo es la reactivación de esas conexiones sinápticas.
Claro, de ahí la importancia de que si en ese recuerdo afectivo sexual violento existe atracción de algún modo, es preocupante, porque recordar esa experiencia va a suponer la reactivación de esas conexiones sinápticas. Y eso es importante porque la memoria, aunque muchas veces se hable de memoria como un almacén del pasado, en los humanos esa no es la principal función, es el futuro. Recordamos las cosas que nos han pasado para tomar decisiones presentes y para planificar el futuro. Y en función de cómo recuerdas tu vida y tus relaciones, piensas sobre tu futuro. Tienes unos sueños, tienes otros, los has olvidado, los vas cambiando, y eso tiene mucho que ver con ese tipo de recuerdos. Si esas chicas recuerdan con cierto grado de atracción esa persona que ha tenido una conducta violenta con ellas, eso va a tener un impacto en su planificación de su vida futura. Están más en riesgo de poder tener una relación parecida, o, en otro caso, pues, si no escogen ese tipo de relación, eso igualmente ha afectado a sus emociones. Pero la buena noticia es que la atracción y el deseo es social, no es una cosa que sea innata, no es una cosa que sea un rayo, como explicaba Jesús Gómez, y eso se aprende en la experiencia y por lo tanto se puede cambiar. Pero incluso el recuerdo de esas experiencias también se puede cambiar. De entre los diferentes tipos de memoria humana, la autobiográfica es reconstructiva. La persona puede revisarla y transformarla. Esto es la idea de plasticidad cerebral, de nuevo. Inspirándonos en esa idea de Kandel de plasticidad cerebral, diseñamos esta intervención con 63 chicas universitarias, jóvenes, con una media de edad de 20 años, como veis ahí, grupo experimental, grupo control. Les dimos la definición de relación afectivo-sexual violenta con los criterios de la comunidad científica y tenían que autoidentificarse. Con que hubiesen cumplido uno de ellos, ya formaban parte de la muestra, ¿vale? Y podía haber sido una relación esporádica o estable. Ya os digo que la mayoría de ese número eran relaciones afectivo-sexuales esporádicas, las que habían sido violentas. ¿Qué hicieron en la condición experimental? Simplemente escribieron el recuerdo de la memoria, el recuerdo de la relación violenta, lo escribieron en ordenador y rellenaron un cuestionario sobre emociones asociadas a ese recuerdo. Nos lo dieron y les dimos 3 capítulos de este libro que veis ahí, El amor en la sociedad del riesgo, en inglés Radical Love, que presenta la evidencia científica sobre la naturaleza social del amor y de la atracción y que lo que hace es hablar de ese discurso coercitivo y vacía de atractivo la violencia, ¿vale? Leen esos capítulos durante 10 días y les enviamos por email de nuevo el cuestionario y tenían que volver a escribir el mismo recuerdo. En la condición de control, las mismas medidas, pero no hubo intervención, es decir, no leyeron el libro. De forma que podíamos comparar, ahora sí, con mucho rigor, los efectos producidos por la lectura, en este sentido. Resultado 1. Aumentaron las memorias críticas. Esto lo que quiere decir es que aumentaron los recuerdos de episodios en los que había desprecio, humillación, mentiras, engaño, tensión, diferentes tipos de violencia y que en la primera versión del recuerdo escrito no habían aparecido. Lo veis ahí, en el grupo experimental la barra azul es antes de la lectura, la barra verde es después de la lectura. Prácticamente se triplicaron el aumento de memorias críticas, siendo esto un resultado muy significativo. Aquí hay un ejemplo de la parte cualitativa. Esto simplemente es un trocito escogido de uno de los relatos escritos. Una chica dice, está explicando una relación esporádica en una noche que van a la discoteca con sus amigas y dice que, bueno, que lo veis ahí, ¿no? Que esa noche la idea era enrollarse con el máximo número de chicos y que, bueno, ella se va con un chico a la playa y aquí explica, nos sentíamos muy bien y decidimos ir a la playa para estar más relajados. Y lo que veis ahí no lo hicimos, pero mantuvimos mucho sexo, etc.
Después de la lectura, explica, primero, esa noche nuestro objetivo era, lo que me he adelantado y he dicho antes, ¿no? Tener sexo con el mayor número posible de tíos para sentirnos guays, supongo. Y ahora, cuando habla de que se van a la playa, los dos, no dice nos sentíamos muy bien y decidimos ir a la playa y qué bien. Dice, para ser sincera, me presionó para hacerlo. Y nuestro objetivo esa noche era tener sexo con todo lo que se movía, así que finalmente acepté. Bueno, lo que vino después, y aquí no cabía todo, es que esta chica vivió una situación de mucha violencia posterior a esto. Y después este chico le insistía en quedar. Y sus amigas, ella explicaba en la primera versión del recuerdo, es que a pesar que decían que bueno, que no se lo había montado bien, este chico lo que hace al día siguiente, es decir una mentira sobre lo que había pasado esa noche. Ella dice aquí que no lo hicieron. Él lanza una calumnia en las redes sociales diciendo todo mentira sobre lo que había pasado, un poco como el caso con el que empezaba esta sesión. A ella eso le sienta muy mal, le afecta mucho. Y este chico le dice de volver a quedar. Ella está afectada, le pregunta a sus amigas, pero dice que la mayoría le dicen que bueno, que sí, que se la ha montado mal, pero que bueno, que quede. Y después de la lectura, algo muy importante que sucedió es que ella dice, hubo una amiga mía que me dijo que no quedase con él, que era un cutre, que era un impresentable y tal. Y eso sucede después de la lectura. Luego vamos a ver por qué es muy importante recordar cosas como esa. El recuerdo de las cosas no es necesariamente el recuerdo de las cosas como sucedieron y cómo fueron. Muchas veces la literatura clásica es capaz de explicar la psicología humana mejor que la propia investigación científica, y un ejemplo claro de esto es el libro de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, donde dice esas palabras. Es importantísimo que esos recuerdos que permanecían como esa parte del iceberg debajo del agua en el inconsciente, con intervenciones como esa se elevan a la conciencia. Y eso es lo único que hace posible que sea posible, disculpar la reiteración, transformar ese recuerdo. Todo lo que no es consciente no puede ser reconstruido. Entonces esa elevación a la reflexión y ese mayor número de detalles conscientes hace posible la reconstrucción también de las emociones. Vimos que después de la lectura hubo un cambio en las emociones que el recuerdo de la experiencia incita en la persona. Las chicas después de la lectura se sentían menos felices con ese recuerdo de esa relación, más preocupadas, más sorprendidas y más enfadadas o disgustadas con esa experiencia. Esto es fundamental. Por ejemplo, en el grupo control que no hizo la lectura, incluso se vieron efectos contrarios. O sea que solo recordar algo, si no hay ninguna intervención, incluso puede reiterar las emociones que tú sentías previamente, que puede que sean negativas para ti, como esto demuestra. Incluso muchas participantes, lo que sucedió, y no nos lo esperábamos, pero nos lo explicaron, es que cuando leían el libro, les grababan audios por el WhatsApp en sus grupos de amigas, contándoles, diciéndoles tal cual párrafos o frases del libro, y les decían, como veis ahí, ¿no? Esto, escucharlo, léelo, porque también te ha pasado a ti y esto no puede ser. Tenemos que acabar con esto que estamos haciendo, esto nos va fatal, ¿no? Y lo compartían con su grupo de amigas, incluso luego explicaba aquí esta chica que les invitaba a su casa que vinieran para discutir sobre eso, un poco extendiendo la solidaridad, ¿no? a su grupo de iguales. La neurociencia ya ha demostrado que el diálogo y la reflexión, especialmente cuando sucede con personas con las que tienes confianza, tiene un impacto claro en cambios en el cerebro, en su estructura y en su función, y que eso es beneficioso para el comportamiento social y emocional. Este es Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin, a quien tuve suerte de escuchar cuando estudié mi doctorado allí, y que es una figura mundial, un líder mundial en neurociencia afectiva y en plasticidad en la actualidad. Lidia Puigvert, desde la Universidad de Cambridge, investigadora también de CREA, ha estudiado cómo en grupos, en tertulias feministas dialógicas, en las que las chicas hablan desde un diálogo igualitario sobre esas experiencias, pueden llegar a cambiar el deseo hacia estos perfiles de masculinidad.
Algunas de las participantes, después de la intervención, tomaron decisiones y experimentaron cambios como estos. Ahora sé que nunca tendría una relación con él o con hombres como él. He decidido dejarle de hablar por algún tiempo. Mabel primero le dejó de hablar, luego dejó la relación. Ahora sé que no puedo dejar que me trate así, Isa. Eso es transformación en sus propias vidas. Han sido capaces, porque libremente lo han escogido, de transformar su recuerdo autobiográfico y las emociones que ese recuerdo les supone y con ello cambiar sus planes de futuro, su imaginación sobre sus relaciones futuras han cambiado como resultado de la transformación de esos recuerdos. Esto es fundamental porque no es que las mujeres jóvenes o las mujeres que tengan ese tipo de relaciones con masculinidades de tipo violento, no es que no sean conscientes, no es que se dejen llevar por los impulsos, es que se están dejando de llevar por el sistema, por el discurso coercitivo, que en lugar de decidir ellas, está decidiendo el discurso coercitivo por ellas. ¿Me explico? No es que no sea consciente, es muy consciente. Lo que pasa es que no eres tú quien decide. Está decidiendo eso en lo que te has socializado, ¿no? Que te ha creado unas conexiones que te llevan a que sea más fácil que entres a eso. Lo que deciden estas chicas es ser agentes de su propia vida. Y una vez elevan a la conciencia sus recuerdos, deciden, no, aquí quien decide las relaciones que tengo soy yo. Y por todas estas razones, incluso llegan a cambiar el perfil de personas que les atraen, ¿no? Y todo eso ya lo estamos investigando también a nivel de cambio en las conexiones sinápticas. Eso es libertad. Eso es el ejercicio de la libertad humana. Es que a través de la conciencia podemos escoger libremente qué experiencias, qué personas, qué relaciones tener, ¿no? Y escoger aquellas que no solo nos van a dar mejor salud, ¿no? Sino también más sentido en la vida, más felicidad, más satisfacción de todo tipo. Ya está demostrado, y ahora pasamos a la parte positiva, que cuando se toman esas decisiones la vida mejora. Las personas que tienen relaciones no solo afectivo-sexuales, sino relaciones cercanas, que incluyen lo afectivo-sexual, pero también la amistad y otras, ¿no? En la comunidad, que son de calidad, que son positivas, tienen una percepción de que su vida es mejor, tienen una mayor satisfacción con su vida, y esto es fundamental, porque según cómo tú percibes tu vida, sientes si la vida merece la pena o no. Erik Erikson habló mucho de esto en la teoría psicosocial del desarrollo, ¿no? Hay un momento en la vida, cuando te acercas al final de la vida, que miras hacia atrás y dices, bueno, ¿qué vida he vivido, no? ¿Esta vida ha tenido sentido? ¿Lo que he hecho, las relaciones que he tenido o no? Si sientes que ha tenido sentido, pues hay un sentimiento de integración que él dice. Si sientes que no ha tenido sentido, sientes desesperanza. Y eso tiene unas repercusiones muy negativas en la salud mental de la persona cuando avanza la vida. Esto es fundamental. Mejores relaciones, mejor salud, ya está demostrado. Las personas que tienen relaciones más felices y más ajustadas tienen mejores perfiles biológicos en términos de salud. Tienen una presión arterial ambulatoria más baja, un mejor funcionamiento del sistema inmunológico, amortiguan mejor los efectos negativos del estrés, cicatrizan más rápido las heridas. Y en los casos de parejas en las que una de las personas sufre dolor, estar en una relación positiva y de calidad atenúa las respuestas al dolor. Incluso se ha visto, esta investigación publicada en PLOS es súper interesante, ¿no? Cómo en situación de hospitalización, cuando una persona se comparó la anestesia con ver fotografías de personas con las que tienes alguna relación y que te despiertan una emoción positiva y un sentimiento positivo. Y si eso sucede, la persona tenía una menor sensación de dolor, comparable a la anestesia. Y eso ya ha sido experimentado en situaciones de hospitalización. Bien, lo que eso nos quiere decir es, y nos lleva a la evidencia 2, es que no existe oposición entre hemisferios cerebrales, entre hemisferio cerebral derecho y hemisferio cerebral izquierdo. ¿Cuál es el error de esto?
considerar que hay facultades humanas que se ubican en el hemisferio derecho y que hay facultades humanas que se ubican en el hemisferio izquierdo y que funcionan por separado, incluso diciendo que funcionan de forma opuesta. Eso es un neuromito, no tiene ninguna base científica en neurociencia. Después, ¿sí? Porque voy a por más. Y es fundamental acabar con eso. Está publicado en muchísimas revistas top del mundo. Una es Nature, pero hay muchísimas más, ¿no? Y habréis visto un montón de imágenes como esas que veis ahí. Bien, pues eso no tiene base científica, no hay un hemisferio derecho que se encarga de lo emocional, de lo social, de lo artístico, y un hemisferio izquierdo que se encarga de lo racional, de lo académico, de lo lógico, de lo matemático y demás. No existe esa separación en el funcionamiento cerebral humano. Hay una interconexión continua entre diferentes áreas del cerebro cuando hacemos cualquier tipo de actividad. Es un neuromito que, a pesar de que en los últimos años se extiende la evidencia, cuesta muchísimo cambiar esa idea, pero entre otras razones, por cosas como las que explicaba al principio de esta charla, sobre los dos enfoques dominantes de neurociencia y educación en España. ¿De dónde viene ese neuromito? Hubo una investigación a mediados de los 60 sobre personas con epilepsia muy grave, para quienes, con el objetivo de reducir los episodios que les suponían una alteración mayor en su vida cotidiana, se rompieron algunas de las conexiones entre los dos hemisferios. Eran personas con crisis epilépticas muy graves, ¿vale?, para que situemos el tipo de pacientes y de muestra que es, ¿no?, y que tuvieron esa operación, que hubo ese romper conexiones neuronales entre los dos hemisferios. Y se vio que cuando eso sucedía había una especialización, en algunos casos, de las funciones que llevaban a cabo el hemisferio derecho o el hemisferio izquierdo. Pero repito, el tipo de muestra que era y de pacientes que eran. Sin embargo, esa idea ha ido evolucionando hacia el neuromito que comentaba, y como Kandel nos dice, página 17, sabemos, a pesar de cómo ha costado y toda la investigación que ha habido que hacer para demostrarlo, que todas las habilidades cognitivas resultan de la interacción de mecanismos, ¿no?, diferentes, de procesamiento diferentes, distribuidos en regiones muy diferentes del cerebro. No están concentradas en un hemisferio o en otro. En azul continúa, página 17. La percepción, el movimiento, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, son todos posibles por la interconexión de procesamientos en serie y en paralelo de regiones diferentes del cerebro. Dicho de otro modo también, los diferentes sistemas cerebrales, ¿no?, el que sería el sistema límbico, ¿no?, el sistema más de encéfalo y las áreas neocorticales, ¿no?, lo que sería más lo vinculado a reacciones más inconscientes, a procesamientos emocionales y al pensamiento, están en continua interacción todo el tiempo. Es decir, las emociones y los sentimientos, el pensamiento y el cuerpo están en relaciones bidireccionales. Cuando una persona está escuchando las cantatas de Bach, ¿no?, o está en un teatro viendo la Giselle en ballet, no se le activa solo el hemisferio derecho. Se están activando regiones muy diferentes de su cerebro para procesar el lenguaje, por el significado cultural, porque está activando recuerdos de su propia vida que le hacen pensar lo que está viendo. Hay regiones muy diversas que se conectan entre sí para procesar la información y para tomar decisiones conductuales y también emocionales en la propia persona. Las investigaciones más claras sobre este tema, la evidencia más contundente, es en los casos, por ejemplo, donde ha habido algún traumatismo craneoencefálico, que incluso el cerebro, cuando queda una zona dañada y la persona parece que ha perdido una función del habla o motora, incluso a veces el propio cerebro se reorganiza las conexiones sinápticas para salvar esa función. A lo mejor no la recupera al 100%, pero es capaz de cierto nivel de habla o de cierto nivel motor gracias a la propia reorganización de conexiones neuronales, lo cual es la evidencia más fuerte de que no es cierto, ¿no?, de que
determinadas funciones psicológicas se ubiquen en ciertas regiones del cerebro. Es más complicado. En este estudio sirvió en esta dirección para acabar con la idea de que hay estudiantes de hemisferio derecho y estudiantes de hemisferio izquierdo. ¿Qué tanto daño hace? Evidentemente porque a quien le ubicas la etiqueta de hemisferio izquierdo, que es lo intelectual, pues seamos realistas, se les da un currículum que tiene más nivel, porque si es de hemisferio izquierdo, que es lo académico, pues hay que aprovecharlo. Para los del hemisferio derecho, que es lo social, lo artístico y tal, bueno, pues un currículum se les puede dar de más bajo nivel. Hay muchos errores en todo ese tema, pero esas etiquetas están haciendo muchísimo daño. Este estudio demostró con resonancia magnética funcional cómo no existen diferencias algunas, ¿no? En personas a quienes se les había dicho que eran más de un hemisferio o del otro, no hay diferencias. Esto nos lleva a otra evidencia, que ya veis que todo va, ¿no?, ligado con lo anterior, y es que si esto, como dice la evidencia, esto es así, es necesario integrar la educación emocional y de los sentimientos con el aprendizaje instrumental. No tiene sentido separar esas cosas porque en el funcionamiento humano diario no están separadas. No procesamos lo académico por un lado y los sentimientos y las emociones por otro. Está todo integrado en nuestras experiencias cotidianas. Esa idea entonces de que hay que hacer talleres separados de educación emocional y dedicar tiempo exclusivo para la educación emocional no encuentra apoyo en la evidencia. No podemos sostenerlo con la evidencia científica porque el cerebro humano no funciona de esa forma. Tenemos que trabajarlo y lo que las investigaciones científicas demuestran es que las escuelas que tienen mejor rendimiento también en emociones y sentimientos son aquellas que han integrado el trabajo de esas emociones y sentimientos en su actividad académica, intelectual, cotidiana en el propio centro educativo. Eso es de lo que hay evidencias de éxito y no de lo otro. ¿Qué está publicado en las mejores revistas científicas en este tema? Dos ejemplos concretos, de los cuales voy a poner ahora voy a dar algunos detalles más. Investigamos en un proyecto de la Comisión Europea del Sexto Programa Marco, que ha sido el único proyecto de Ciencias Sociales y Humanidades seleccionado entre los 10 mejores del programa de investigación científica de la Unión Europea, para que veáis el nivel del que estoy hablando, que es la investigación más top, de la más top que hay en el mundo. En ese proyecto de 5 años de duración en el que participaron diferentes países de Europa, encontramos 2 actuaciones de éxito, actuaciones educativas de éxito, donde se trabaja lo académico y lo emocional y lo social al mismo tiempo. Grupos interactivos y tertulias literarias dialógicas. En ellas, los niños y las niñas no solo aprenden más mates y más lengua, que es lo que hacen cuando trabajan en esas actividades, sino que también hacen amigos y amigas y aprenden valores y emociones y sentimientos nuevos. Voy a poner el ejemplo de las tertulias literarias dialógicas, donde los niños y las niñas leen los clásicos de la literatura universal, desde infantil hasta secundaria, adultos y demás. Y se está haciendo en muchísimas escuelas alrededor del mundo. Desde favelas de Brasil hasta la zona donde está la Universidad de Cambridge. Están leyendo los mismos libros de literatura clásica en este tipo de tertulias. Mientras leen Romeo y Julieta de Shakespeare, como explica esta niña aquí, Fátima, de 9 años, de una escuela de un barrio con muchísima inmigración en la periferia de Barcelona, dice, a mí me gusta este párrafo, que es el que veis ahí arriba, de Romeo y Julieta, es de los que más nos impactó a mi clase. A mí me gusta, y eso es muy importante el lenguaje, cómo Romeo trata a Julieta. Cuando hablan de Romeo y Julieta y comparten los párrafos en la tertulia literaria dialógica en su clase, los chicos y las chicas, niños y niñas, seleccionan párrafos, los comentan entre todos y dicen qué interpretan de eso y lo relacionan con sus vidas. Uno, leen Shakespeare, con todo lo que eso significa, a nivel de competencia lingüística, aprendizaje de vocabulario, gramática, sintaxis, etc., es mejor, es muchísimo mejor que cualquier otra literatura, eso es así, y hay un consenso universal de que eso es así. Y además tiene unos beneficios emocionales muy importantes como los que estamos viendo aquí. Y es que los niños y las niñas dicen, ¿cuánto oigo yo que la gente de mi alrededor se esté tratando así? Si se hablan así o cómo se hablan.
Aquí la gente habla de rollos, habla de desprecio, habla de lo que he expuesto antes, ¿no? ¿Es eso lo mismo que lo que pasa en el libro? No, no es lo mismo. Este tipo de relaciones, como las que presenta ese libro, salvan de ese tipo de situaciones. Y eso es de lo que se habla también en las tertulias literarias a través de lo que ellos interpretan de sus propias vidas. El beneficio es emocional y es en los sentimientos y es también cognitivo. Hay mucha investigación en neurociencia que ya ha demostrado cómo la lectura de Shakespeare sacude el cerebro, en términos de sacudida neuronal, como decía Ramón y Cajal. Entonces, no es lo mismo. Otra literatura no produce esos efectos. No es que sea Shakespeare, no es porque firme Shakespeare, y esto lo explica muy bien, es por cómo está escrito. Es el lenguaje que utiliza, las estructuras gramaticales, la sintaxis, etc. Y eso tiene unos efectos en el funcionamiento cerebral que no tiene otra literatura. Otra investigación publicada en Science explica cómo las personas que leen literatura clásica universal tienen más desarrollada la teoría de la mente, que es la capacidad de entender los estados mentales y emocionales de otras personas, de ponerte en el lugar de otra persona y empatizar con ella. Lógico, ¿no? Si te vas a ir a revisar literatura clásica universal, ¿de qué habla? De las principales motivaciones humanas, de los principales sentimientos, de los principales problemas humanos. Y esos principales problemas no cambian a lo largo del tiempo, se manifestarán de formas diferentes, pero lo esencial sigue siendo lo mismo. Entonces, hablan de eso. Cuando una persona lee mucha literatura clásica, acaba entendiendo el funcionamiento mental de lo que es la psicología humana a través de los personajes y de sus realidades. Evidencia 4. Hay ya mucha investigación científica acumulada sobre un sentimiento en concreto, propiamente humano, que es la amistad, no solo como relación, un tipo de relación social, sino el sentimiento de amistad. Es mucha la evidencia acumulada sobre los beneficios de la amistad para el desarrollo y lo profundamente transformador que es. Vygotsky ya decía, en la teoría sociocultural, que solos y solas no podemos. Necesitamos a otras personas para llegar más lejos. Eso es lo que decía cuando hablaba de la zona de desarrollo próximo, el nivel de desarrollo potencial, ¿no? Es que necesitamos de otros, de la comunidad, adultos, otros más capaces, etcétera, para llevarnos a lugares más elevados en el pensamiento. ¿Sí? Es la misma idea aplica a lo emocional y a los sentimientos. Se ha demostrado que la amistad protege del acoso. Esta es una investigación publicada en este libro que también es muy interesante por si queréis leer sobre el tema, con niños de 10 años, de muy diferentes escuelas en Estados Unidos, y cómo aquellos que tenían aunque tengan solo un mejor amigo o amiga en la escuela, tenían menos probabilidad de ser acosados, tenían más protección. E incluso estudiando los casos de niños con un mejor amigo más protegidos, se estudia la calidad de esas amistades. Cuanto mejor es esa amistad, de más calidad es, mayor protección para la persona, porque ese mejor amigo se va a posicionar siempre de tu lado y en ayudarte delante de cualquier tipo de situación violenta. Neurociencia en la adolescencia, neurociencia afectiva, también se ha demostrado. En función de la calidad de los amigos y amigas que tienes en la adolescencia, tu cerebro se modula de una u otra forma, de modo que te atrae más o menos el riesgo. Entonces se modula el sistema neural de recompensa, que es un sistema que tiene nuestro propio cerebro para activarse de forma que sientas más o menos atracción o más o menos rechazo ante conductas de riesgo. ¿Vale? Entonces se vieron que en jóvenes que tenían grupos de iguales superficiales e instrumentales, su sistema neural de recompensa les hacía que tuvieran más atracción hacia el riesgo. Sin embargo, los que tenían relaciones de calidad, amigos de verdad, sentían de entrada más rechazo a cualquier tipo de esas situaciones y no entraban a esas conductas. Por lo tanto, su vida tiene más probabilidades de ser mejor gracias a haber escogido mejor a sus amigos y a sus amigas. Su cerebro está mejor programado para vivir mejor. Otros estudios dicen, como comentaba este investigador en una entrevista que se le hacía hace poco, que aparecía en internet, por eso dice lo que veis ahí, ¿no? Dice, es que una de las cosas más importantes
que tienes que hacer en tu vida es elegir bien a las personas de las que te rodeas, ¿no? Sean tus amigos, tu pareja la tengas o no, o tu grupo de iguales con los que sales, con lo que tú decidas, ¿no? Pero escoge bien, porque al final, ya está demostrado, tu cerebro se va a acabar pareciendo al cerebro de la gente con la que te relacionas, ¿no? Porque hay sincronía cerebral. Y eso ya está demostrado. Un poco lo que decía el estudio que comentaba anteriormente, pero que sucede a lo largo de la vida. Eso es plasticidad cerebral, ¿no? En función de las interacciones que tienes, tu cerebro se modula de una forma o de otra. En las tertulias literarias, los niños y las niñas hablan mucho de amistad, ¿no? Porque la amistad es un sentimiento que aparece mucho en la literatura clásica universal. Por ejemplo, cuando leen la Odisea, ¿no? Y en este pasaje, donde ya conocéis el pasaje de las sirenas, ¿no? de la historia de Ulises, de regreso a Ítaca, en el momento en el que escucha el canto de las sirenas, ¿no? Para él es un reto porque el impulso que tiene es de lanzarse al mar, siente atracción hacia ese canto, pero su sueño no es ese, su sueño es regresar a Ítaca con Penélope, ¿no? Entonces, lo que explica ese pasaje es cómo sus compañeros del barco, delante de esa situación, lo que hacen es, y explica ahí, remar más fuerte y atarle más fuerte al mástil, porque su sueño es regresar con Penélope. Lo que dice Carla, de 8 años, leyendo la Odisea: me gusta mucho que los compañeros de Ulises le ayuden a salvarse del canto de las sirenas. Todos necesitamos amigos que nos ayuden a solucionar nuestros problemas. O también hablan de la amistad cuando leen el Quijote, ¿no? Hablando de la relación entre Quijote y Sancho, ¿no? Dice: Don Quijote tiene un escudo para protegerse. Para nosotros, nuestro escudo son nuestros amigos, ¿no? Porque empiezan a crear esas relaciones de amistad y sienten que eso les protege de la adversidad, de los problemas y de la violencia. Todo esto ha sido publicado, como os digo, investigado en el programa Marco de Investigación de la Unión Europea. En otros casos, los chicos y las chicas participan del Club de los Valientes, ¿no? Que es otra intervención en las aulas, en las que se trata de fomentar el posicionamiento, ¿no? De los niños y de las niñas, chicos y chicas, ante situaciones de violencia, ¿no? Y que quien es valiente es quien denuncia una situación y quien se posiciona siempre y sin fisuras al lado de la víctima, ¿no? Y quien es un cobarde es la persona que no actúa de ese modo, ¿no? Entonces, si os interesa, podemos hablarlo más, os puedo enviar más información, pero eso está fomentando actitudes de apoyo y de escudo, ¿no? En el sentido que hablan los niños y las niñas. Esto es fundamental. En una investigación que estamos llevando a cabo, I+D del Ministerio, esta chica, Alicia, de 15 años, tercero de la ESO, explicaba una situación vivida en una noche, un fin de semana, ¿no? Lo que veis ahí. Dice que estaban en un bar, que recibe una llamada de teléfono y de un número desconocido, y que rápidamente un amigo de ella la viene a buscar al bar y le dice que una amiga de ellos como veis ahí, había sido víctima de un chico que la había intentado violar, ¿no? Esta estudiante, Alicia, lo que hizo fue rápidamente ir a buscar a su amiga, ayudarla, posicionarse a su lado, y tenía muy claro que había que denunciar esa situación, que eso no podía quedar así, porque esa persona podía hacérselo a otra, ¿no? Y eso había que hacerlo público, ¿no? Entonces explica, ¿no? Eso hay que contarlo sí a sí. Entonces se lo conté a sus padres y lo denunciamos. Lo que hizo la otra chica, ¿no? Empezó a llorar porque me dijo: nunca una amiga mía había reaccionado así. Gracias a ti estoy viva. Esto es verdad, ¿no? Porque podría no serlo, ¿no? Sabemos que hay casos de chicas jóvenes en situaciones de estas, de fines de semana, de una noche, de un rollo de una noche, una relación esporádica, que ha acabado, y ya tenemos casos, en situaciones de matar a esa joven, ¿no? Y es lo que está relatando esta chica, Alicia, y su amiga. La Asociación Americana de Psicología ya ha anunciado que las relaciones humanas de calidad, de tipo cercano, deberían ser una prioridad de salud pública, por los beneficios que tiene para la salud física y mental de las personas. Es una prioridad que cuidemos el tipo de relaciones que están sucediendo en los centros educativos, porque o bien conducen al deterioro
físico y mental que hemos visto, o bien pueden salvarte la vida y mejorar tu vida. Y el mejor estudio que hay de esto es el que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard, que todavía sigue en funcionamiento, que es el estudio sobre el desarrollo adulto, que empezó durante la Gran Depresión y que consistió en seguir a estudiantes de Harvard y otros jóvenes de los barrios más pobres de Boston longitudinalmente, más de 80 años de estudio de los propios participantes, y en la actualidad se está siguiendo a sus hijos, ¿vale? Entonces, era longitudinal recogiendo informes médicos, escáneres cerebrales, rendimiento profesional, nivel socioeconómico, relaciones construidas en la comunidad, todo tipo de información, con una fuerza muy grande en los perfiles de salud. Después de hacer todo ese seguimiento durante todos esos años, todos los directores de esta investigación lo que ven claro es que ni la fama, ni el dinero, ni el poder dan mejor vida ni mejor salud. Que la variable fundamental en todos esos casos, independientemente de dónde eran esos participantes, eran el tipo de relaciones humanas que habían construido y que habían tenido a lo largo de su vida. Eso explicaba mejor vidas más largas, más felices y más saludables que coeficiente intelectual, que el nivel socioeconómico o incluso los genes. Debemos invertir en crear oportunidades en base a la evidencia de que los niños y las niñas conozcan lo que es la amistad y creen un tipo de relaciones, si ellos lo escogen libremente, que les pueda ayudar a lo largo de su vida. Eso, en otras palabras, es un poco lo que decía Santiago Ramón y Cajal en términos de plasticidad cerebral, y es que toda persona puede ser, si así lo escoge libremente, arquitecta de su propio cerebro. Si escoges experiencias y relaciones, ¿no?, que puedan mejorar tu vida. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos y que ya tenemos la evidencia delante para hacerlo real para muchos chicos y muchas chicas. Y con eso